Comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. Mientras están pasando en el país 17 millones de cosas, estamos empezando hoy día los Monos en Infinita. Gonzalo Miller, Camilo Férez, ¿cómo están ustedes? Aquí cuando uno pensaba que la calle estaba peligrosa, mejor ni mirar la política, ¿no? Y la academia, oye. Sí, el post-18 está pegando durísimo. Está pegando duro. ¿Cómo estuvo el 18? ¿Bien? ¿Ya pasó ya, po? No, A mí ya bien. se olvidó. Bien helado, pero bien. ¿Sí? Camilo. Estuvo rico el 18. Estuvo rico. Yo me descansé, También, manejé más que Tony Bronson, a la calle Carné. Sí, ¡pam! No sé. Yo me desconecté como nunca. Muy, muy, muy rico. Oye, bueno, a ver, tenemos un montón de temas, pero obviamente hay una cuestión que está remeciendo fuerte la política y que posiblemente tenga varios impactos más, impactos que probablemente son impensados. Aquí se están abriendo un montón de temas que derivaron del caso Audio, pero que en definitiva poco tienen que ver con la esencia del caso Audio. Me refiero a la situación de la Universidad San Sebastián y muy particularmente a la de Marcela Cubillo, en paralelo con la Andrés Chadwick por su vínculo con la universidad. Nos vamos a tomar un rato para conversar de eso, de las acusaciones constitucionales que están en curso ya en contra de los 3 ministros de la Corte Suprema a raíz justamente del caso Audio. Bueno, hay una que no tiene directamente que ver con el caso Audio, que es la del ministro Muñoz. Vamos a hablar también de lo que pasó en Bajos de Mena, porque marca en alguna medida bien importante un punto de inflexión respecto de los temas de seguridad, en una semana que partió un poquitito crítica con un mensaje de la ministra del Interior respecto al cual tuvo que dar explicaciones, ¿verdad? Se le acusó de intentar normalizar el tema. Claramente espacio para normalizar nada en temas de seguridad, aunque probablemente haya estado lejos de su intención, no hay simplemente espacio para decir que las cosas están más o menos parecidas a cómo han venido estando en el último tiempo. Tenemos más, pero vamos a partir con esos dos temas como probablemente los temas más gruesos de esta conversación. Que no es fácil ordenar este naipe, ¿verdad? Porque todas las colas que estamos viendo hoy día se desprenden del escándalo del caso Audio. No nos hubiéramos enterado de un montón de las cosas que vamos a discutir hoy día si no hubiera ocurrido la famosa filtración del audio de Luis Hermosilla. Y ya vamos, ¿verdad?, a estas alturas hablando de cómo se financian las universidades, cómo usan las plata las universidades y si eventualmente podemos estar ante un financiamiento irregular de la política por el caso del millonario sueldo de Marcela Cubillo. Les doy la palabra porque quiero escucharlos. Es difícil ordenarlo, ¿eh? Es difícil ordenarlo, sí, pero tú eres bueno para eso. Yo creo que al menos por lo menos tiene tres niveles el tema de Marcela Cubillos. Uno, que es probablemente el más relevante, pero el menos sabroso al día de hoy, que es su vinculación efectiva con el caso Audio. Esto es cómo el entorno de Andrés Chadwick, aunque él ha mantenido, ¿cierto?, y ha intentado mantener no solamente el silencio, sino que además construir una cierta distancia con Luis Hermosilla, que lo menciona sostenidamente en cada una de sus intervenciones, que básicamente ofrece como diferencial de mercado, ¿cierto? Este contacto privilegiado con su amigo y en ese entonces ministro del Interior, figura relevante. Él se aleja, pero de repente, ¿cierto?, aparece Larista Vivanco y bueno, ahí está ella preguntando si es que Andrés Chadwick sabía, si no sabía, si X, Y o Z. Se está empezando a alejar, esto es como el Padrino, ¿cierto? Se está empezando a alejar y luego lo de Word, entonces, y todos esos hilos que van llegando hacia el mismo lugar, que es el entorno de Andrés Chadwick. Entonces, uno es esa arista que, como te insisto, hoy día puede ser la menos sexy, pero es probablemente la más permanente y la más profunda, ¿cierto? Uh-huh. Que tiene que ver con las explicaciones que él va a tener que dar respecto del caso principal. Estos son casos accesorios. Y esto condimenta un poco esta idea de que es efectivamente un núcleo gravitante de esta conversación, toda vez que la mayoría de los involucrados no solamente están en torno a él, sino que además se cobijan en el espacio donde él se cobijó una vez que salió de el Ministerio del Interior. Una vez que sale, ¿cierto?, de la política. Entonces, esa es una de las aristas.
que es súper importante, súper relevante. De acuerdo. La otra Estoy anotando. La otra es, por cierto, la del el personaje Marcela Cubillos, que hoy día es el más sexy porque ella le está metiendo cierto corriente al sistema y no ha dejado títere con cabeza. O sea, por suerte yo creo que hoy día Marcela Cubillos no estaba haciendo puerta a puerta cerca de donde estaban repartiendo los tulipanes, porque también se habría agarrado a coscachos con los que estaban ahí. Porque la verdad es que es increíble. Ahora, que yo creo, y como conversábamos hoy día en la mañana, que no es una cuestión que tenga que ver con que simplemente se levantó atravesada, sino que es exactamente el personaje que ha sido construido en torno a ella, no solamente por la vehemencia con la que defiende y se defiende, sino que además, como conversábamos en la mañana, por el framing que ella construye para esta disputa. Ella, igual que cuando tuvo que enfrentar a una persona que se llamaba igual que ella, todo lo remite al octubrismo, a la izquierda te quiere engañar, ahora la izquierda quiere... identitaria. Claro, entonces ella sale con este discurso identitario, lo pone adelante y le habla obviamente a un público bien concreto con ese. Y yo te diría que el tercer nivel en ese sentido, que hoy día ella lo toca, ¿cierto? Y que tiene mucho que ver con esta construcción de personaje, y ahí probablemente Gonzalo es el más avesado de todos nosotros para explicarnos estos intersticios, es el de la fisura en las derechas, que antes tenía a otros agentes que eran los visibles, básicamente Chile Vamos y republicanos, con sus momentos de enfrentamiento, de desconfianza y de alianza, pero que hoy día, ¿cierto?, nos hemos ido dando cuenta cada vez más, y en este programa le hemos dado harto a este tema, así que no nos estamos desayunando, a que también la figura de Andrés Chadwick y la figura de Marcela Cubillos develan una competencia dentro de las derechas por cuál es el tipo de oferta política que van a hacer, y por cierto quiénes son los que van a liderar esa opción, donde obviamente también Andrés Chadwick tenía un numerito, ¿cierto?, en esa rifa, y además parece que tenía este pingo, digamos, que es Marcela Cubillos. Después, si quieren, entramos en detalle a cada uno de esos niveles, pero al menos yo contribuyo con la enumeración. Vamos, Gonzalo, comparte la enumeración, le agregas, le quita o profundizas. Sí, yo partiría para seguir el orden lógico, ¿no? Primero, respecto del caso audio, yo creo que poco y nada tiene que ver lo de Marcela Cubillos con el caso audio, ¿no? Salvo compartir las coordenadas geográficas, sí, claro. Mucho no tiene nada que ver, ¿no? Ni su llegada a la Universidad de San Sebastián tiene que ver con Andrés Chadwick, no, es anterior, pero bueno. Pero está en ese contexto, quiero tomarlo porque el contexto juega aquí, ¿no? Estamos en un contexto que nosotros románticamente empezamos a llamar hace como un mes y medio atrás, esto de estamos en medio de un contexto electoral, ¿no? Y lo electoral... Creatividad. Claro. y lo electoral tiene mucho de adversarial y la verdad, de 2 semanas a esta parte, lo que tiene es básicamente descarnadamente... una actitud de confrontación, ¿no? Sin par, que viene desde el gobierno, de la más alta esfera, y así, las últimas 2 semanas hemos pasado la confrontación de Andrés Chadwick con los ministros del Interior, hemos encontrado el nombramiento de Diego Vela, algo que, no sé, ¿cuándo habíamos discutido en torno al nombramiento de alguien en la OSD? Y lo estuvimos discutiendo días. Entonces hoy día todo se transforma, todo está en una lógica de confrontación, ataque. Y en medio de eso, obviamente, surge la información respecto de Marcela Cubillos y genera, bueno, las personas reaccionan de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me ayuda mucho a explicar los fenómenos. Dice que muchas cosas se explican más por Freud que por Maquiavelo, ¿no? Hay poco cálculo político en lo que está pasando hoy día, pero hay mucho de esa actitud de naturaleza adversarial, de irse a enfrentar rápidamente, y la reacción que ella tuvo, ¿no?, frente a esta discusión es decirle, bueno, ¿por qué soy cuestionada? Estoy en un ámbito privado, como asumiendo de que esto tiene que ver con lo que decía Camilo, izquierdas y derechas, y que es el único parámetro o el único plano, cuando esto obviamente que tiene distintas capas, ¿no? Y es leído por la sociedad. Bueno, cualquier discusión en torno a cuánto gana alguien y todo, siempre va a ser una discusión odiosa, cruzada por... o sea, me molesta poco cuando lo gana alguien amigo mío, me molesta mucho si lo gana alguien que considero que no se lo merece, ¿no? Y más allá de la cifra, porque personas que ganan 16, 17 millones en este país hay harta, ¿no? Y hay muchos que están en el sector público, otros están en el sector privado, pero de nuevo, lo adversarial, quizás en la deriva peor de lo posible de lo electoral, ¿no? Donde es solo la descalificación moral del otro lo que habilita que voten por mí. Y esas 2 estrategias
O sea, es una estrategia, pero parece que calza mucho con la lógica de polarización. Entonces, los extremos la usan mucho electoralmente y está muy presente hoy día en la dinámica política. Entonces, algo que Camilo siempre se lo he escuchado y le encuentro razón cuando dice el esperar lo peor posible de una situación respecto del otro, cuando involucra al otro, ¿no? El peor escenario posible. Y así, por ejemplo, la reacción de estos dos diputados que son ahora expertos en querellas, ¿no? Y se mandan 5 delitos en función de que una cosa es que tú tengas una apreciación respecto de lo alto o lo bajo que puede ser un salario, y otra es que tú le digas, ya, aquí tengo una oportunidad de golpear, y de nuevo, y dejo caer 5 delitos, y meto a la fiscalía, judicializo la política, la competencia electoral. Entonces, la misma lógica con la que reacciona Marcela Cubillos tiene un correlato también en la manera en cómo el gobierno y su esquema político comunicacional toma esto como un arma de combate, ¿no? De alguna manera de la competencia electoral. Ahora, mi impresión es que al igual que en el caso Audio, esto solo sigue un camino, que es la de una política adversarial, enfrentada, que es con acusaciones cruzadas de lo peor, ¿no? De que están todos dedicados solo a ganar plata, solo a los peores designios, solo a las más bajas pasiones, y que lo que alimenta es la desconexión de la misma política, porque hoy día la imagen, perdona, pero hoy día la imagen era muy evidente, lo dijo muy bien Connie en nuestra introducción. Quizá de los días más graves en materia de seguridad fue hoy día. Después vamos a hablar de eso. Y resulta que la política y todos los espacios políticos están capturados por la descalificación moral o el tono moral. Yo creo que el 100% sabe que aquí no hay nada ilegal. No hay nada ilegal. Lo que sí hay es una consideración moral y ética respecto de si es justo o no es justo. Bueno, y ahí en ese plano entramos en la lógica de la descalificación del otro, nada más. No me interesa nada más. Porque ¿es moral o no moral que una persona gane ese monto en un sector privado o en el Estado? Pero déjame ponerte algo más que un matiz ahí, porque yo estoy bastante segura, digamos, siempre uno se puede equivocar, de que Marcela Cubillos tiene un cuestionamiento de esa naturaleza y no se le puede imputar un delito por ganar 17 millones de pesos porque la universidad se los pagó. Pero donde yo sí creo y que puede haber una irregularidad, no sabría caracterizarla, si grave, leve, no tengo idea, es en la universidad. Porque aquí lo que claramente se puede estar vulnerando es el espíritu de la ley de no al lucro. Tú trabajas en una universidad, Gonzalo. Hay un espíritu de la ley, ¿verdad? Esa ley lo que no te abre la posibilidad de que tú transformes la universidad en lo que parece estar transformada esta en particular, que es una especie de caja pagadora, un proyecto político. La misma Marcela Cubillos definía ayer el proyecto político de la Universidad San Sebastián como prácticamente un club de amigos salido del gabinete de Sebastián Piñera. Para tener eventualmente un trabajo ocasional, transitorio, mientras pasa otra cosa. Esa es una cuestión que no está en el espíritu de la ley y que eventualmente puede ser sancionada. Yo creo que aquí lo único que no resiste, porque uno puede cuestionar todo, ¿no? Y podemos debatir de todo, es el doble estándar. Entonces uno dice, revisemos universidad por universidad. Revisemos los diarios de los 11 de marzo de todos los cambios de gobierno. Y veamos si no la mayoría, sino por todas las universidades recogen lo que consideran más valioso de los distintos gobiernos. Y hay gente que, de hecho, está en la universidad, entra al gobierno, sale del gobierno, o sea, porque terminó, porque vuelve a la universidad, ¿no es cierto? Entonces, tampoco empecemos a construir una lógica de cajas pagadoras, de todo, porque no corresponde, creo yo. Bien, pero el peso de la prueba hoy día está en esta universidad en particular. Bueno, ahí habría que ver, porque en el fondo lo que uno lo puede tener es un doble estándar, ¿no? De mirar una universidad y creer de que lo que pasa en esa universidad está todo bien porque es pública, o porque es mi universidad, o porque es la cercana a mis ideas, y esta que no lo es, bueno, ¿no? Como decía el presidente mexicano, ¿no? Tan famoso, que decía, para mis amigos todo, y para el resto, la ley. No, pues aquí tenemos que tener un criterio. ¿Podemos conversar sobre eso? Sin duda, ¿no? Respecto de los sueldos. Bueno, empezamos a mirar. Fíjense ustedes que en general la reacción del ambiente universitario fue bastante más controlada y moderada que la del ambiente político.
¿no? Siendo que podría, porque nadie quiere que se metan en su planilla. siendo que podría haber generado mayor indignación. Ha sido bastante más moderada, ha sido en otros parámetros, que quizá porque tiene nada que ganar, como dices tú, Connie, en esto, y el mundo político cree que sí. Aunque sea, creo yo, una ilusión, que tiene mucho que ganar en esta descalificación de cada una de las personas. Respecto de lo mismo de la universidad, aquí, claro, se da una coincidencia, ¿no? De un entorno, y lo que describe Camilo, en torno a un eje de poder político, y que Andrés Chadwick habría llevado una cantidad de personas. Habría que verlo en términos de si eso transgrede o no, si esas personas están haciendo su trabajo, hacen sus clases, hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Porque si no, de nuevo, algo que es difícil de cuestionar, que es la lógica con la que tú puedes contratar o no contratar a alguien. Sí, incluso, porque incluso en las universidades públicas, uno reconoce universidades que uno podría usar la misma expresión, yo creo que equivocada, pero podría usar la misma expresión de captura, ¿no? Decirle, bueno, que están capturadas por un sector político, otras universidades están capturadas por otro sector político, están vinculadas a un partido. Sí, y por familias de académicos, y hay un montón de descripciones, pero que yo creo que aquí hay una cuestión importante, aquí, donde se cruza la elección del tipo de defensa que hace Marcela Cubillos de su propia condición con lo que estamos discutiendo, es precisamente en esta idea de ella defenderse disparando, como que esto fuese un ataque a la libertad de contratación y de fijación de una empresa privada, y no hacerse cargo de cuáles son las explicaciones que se le están pidiendo. Está bien, imagínate que ella no le quiera dar explicaciones a los diputados que la cuestionaron, pero es evidente, y donde también no hay dos criterios, es que probablemente en todas las universidades encontremos grupos de afinidad política, familiar, no sé, de amistad y en fin, con criterios. O sea, no puede ser toda la universidad, pero probablemente hay ciertas selecciones donde hay algunos que son más iguales que otros. Probablemente también vamos a encontrar en todas las universidades disparidades de criterios para la fijación de premios, incentivos, de por qué a él sí le permiten tener una asignación cuando no tiene 2 postdoctorados y el otro no, en fin. No todos son absolutamente iguales. Pero donde no parecen haber dos opiniones es en que lo que la misma Marcela Cubillos defendió como el valor agregado que la universidad debe haber visto en ella, razón por la cual puede asignarle el sueldo que le está asignando, tenga algún parangón con los sueldos que se pagan dentro de todas las universidades. Hoy día habló el rector Sánchez con la Connie en la mañana, han hablado los rectores de las universidades públicas y privadas, y a todos les parece que, incluso dando por bueno todos los argumentos, aquí parece que hay una cuestión en la cuantía y en la distancia que hay entre el tipo de servicio contratado, la cantidad de servicios prestados efectivamente, sobre todo cuando ya no estaba aquí y otras cosas, y la cuantía que está muy descalibrado. Entonces, cuando ella homologa la idea de que esto solamente tiene que ver con la libertad de contratación, yo creo que le hace un flaco favor a esa derecha que en definitiva ella quiere representar. Más bien devela que lo suyo es una especie como de supremacismo zorrón, y no una defensa de la derecha propiamente tal y de las ideas de la derecha, porque está homologando... Repíteme esta frase que estaba muy buena. Un supremacismo zorrón. Tiene que ver con que no se metan conmigo porque yo soy quien soy. Nací con gente en el living y por algo me están pagando lo que me pagan. ¿Te fijas, no? Porque yo lo valgo. ¿Y qué se van a meter esto con mi no sé qué? Y Boric que no ha terminado, y toda esa cuestión como despectiva que nosotros tendemos a confundir con una actitud. Lo que devela detrás, y ahí está el problema, perdona que me haya extendido tanto, es que, por ejemplo, ella está confundiendo o está ocultando o está, no sé, haciendo una especie como de pepito pagadoble entre lo que es la decisión privada con la decisión discrecional. Y que además no se ancla con ningún tipo de explicación, porque no solamente tiene que darle explicaciones al Estado porque ponga o no ponga recursos, no solamente tiene que darle explicaciones a la Fiscalía o al Servicio de Impuestos Internos porque hay servicios que se prestaron o no se prestaron y se boletearon o no se boletearon. También al resto de los académicos que sí fueron invitados a ese proyecto, que tienen un esquema que probablemente no les ha servido. Si no es trivial que esto haya salido desde la propia universidad. Cuando el primer artículo que devela esta relación viene como fuente, digamos, fuentes de la universidad dicen que además Chadwick tenía los hijos y que los 17 millones de pesos, o sea,
hay una molestia interna. Hay una molestia interna. Hay una molestia interna que desde el punto de vista de cualquier gestión de empresa privada, que esta cuestión te la van a decir en los MBA, no te los van a decir en el Comité Central del Partido ¿Sabes lo Comunista. que pasa además? No respeta los criterios mínimos de governance. Tanto ensalzar la libertad solamente te tira también un poquitito por tierra otras cuestiones que son banderas de la centro-derecha, Gonzalo, como la meritocracia, por ejemplo. Y una bandera de la cual les ha costado, pero que lentamente también se han ido haciendo cargo y que está en el discurso de Elvin Matei, que es el de la justicia. Sin duda, ¿no? Y en eso, bueno, yo sí soy una persona derecha porque creo en la responsabilidad individual y la responsabilidad personal, ¿no? Y en este caso, cada persona elige cómo defenderse frente a lo que siente es un ataque. Y uno podrá considerar si lo hace de manera correcta, lo hace de manera equivocada. A mí no me nace ese estilo. Yo creo que todos en algún minuto nos hemos sentido cuestionados, todos participamos del espacio público, y yo creo que cuando uno siente ese cuestionamiento, lo que tiene que hacer es con humildad responder. Es parte de poder gozar del espacio público, el tener que responder muchas veces por cosas que naturalmente nadie responde, ¿no? Porque aquí, obvio, o sea, aquí no nos perdamos. Ella siente un ataque, obviamente, en una institución privada, se filtró su sueldo de manera intencional, ¿no? Para hacerle un daño. Para eso se hizo. No fue con el objeto de transparentar ni el ambiente, ni la governance, ni nada, sino que ese es el objeto. Y obvio, ella podrá haber reaccionado bien o mal, pero lo hace bajo esa lógica, ¿no? De sentirse atacada, violentada de su privacidad. Es que lo que sentiría, creo yo, más allá de los montos, cualquier persona a la cual se le publica, ¿no? Se le publica su sueldo como una manera de exponerla a dar explicaciones, y a las explicaciones que ha estado dando estos 3 o 4 días, buenas o malas, son las explicaciones que ha estado dando estos 3 o 4 días. Incluso, ¿no es cierto?, a derivas ya que escapan de cualquier lógica, que es que, por ejemplo, la querella que presentaron los parlamentarios, la denuncia que presentaron los parlamentarios respecto de esta situación, ¿no? Que hablaban de cohecho, hablaban de otras situaciones que ella, sin ser funcionaria pública, ni siquiera tiene la naturaleza necesaria para poder cometer esos delitos, y ahí están. Vaya el aprovechamiento político, yo creo que sí, en toda persona que participa del espacio público debe existir ese convencimiento o necesidad de dar respuesta frente a cualquier requerimiento, sea justo o sea injusto, sea hecho con buena intención o sea hecho con mala intención, y hacerlo de una manera que genere entre los que quieren entender, porque aquí uno tiene que diferenciar audiencias siempre, ¿no? Hay una audiencia que no va a querer entender nada, que lo que busca es hacer daño, y que ve la oportunidad de hacer daño y no para, ¿no? Y que tiene la flexibilidad mental como para considerar de que esto que hace Marcela Cubillo es imperdonable, pero en otros casos es absolutamente normal, ¿no? Y lo mismo al revés. Entonces, dejando fuera esa audiencia más extrema, uno dice, siempre tiene que hacer el esfuerzo por hablarle no a su tribu solamente, no a su barra, no solamente dotarla de herramientas para poder dar la pelea, sino también a esa gran mayoría de las personas que mira esto de manera compleja, ¿no? Porque obviamente no es una situación habitual ni natural, y que requiere mucho de explicación, lo requiere, ¿no? Ahora, es difícil, porque aquí, además, es fácil dar consejo, es fácil dar consejo, pero aquí hay que reconocer una cosa: una persona cuando se siente bajo ataque, reacciona, por eso decía yo, y con eso partí, más de acuerdo a su propia naturaleza que a lo que cree es útil para la causa que está defendiendo, ¿no? Y lo hace con las herramientas que tiene a mano, y así hemos visto cómo los errores, ¿no?, muchas veces cometidos, o a veces los aciertos, esa naturaleza también a veces te lleva a defenderte con la indignación necesaria que te produce de estar sufriendo algo injusto, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso, yo creo que aquí cualquier conversación que fuera de buena fe y que debiera llevarnos a fijar parámetros objetivos, evitar el doble estándar, y de que no nos indigne tanto moralmente una situación cuando toleramos otras de los amigos, ¿no? Pero a la primera que alude es a la propia Marcela Cubillo. O sea, no nos olvidemos que ella es candidata en función de un cuestionamiento de la misma entidad a Daniela Peñalosa.
O sea, hubo digamos, una seguidilla de críticas respecto de las actuaciones de ella y de la falta de explicaciones congruentes. Es un punto que no hemos tocado, que vale la pena tocar, que lo que dijiste tú, las distintas derechas y todo, la falta de animus societatis, si alguien quisiera ponerle un nombre, ¿no? La falta de cariño o de sentido de cuerpo, o de sentir de que están todos juntos en una misma situación. La debilidad, una de las debilidades que tiene la oposición es esa, la división. No reacciona. Uno ve cómo en el fondo hoy día Chile Vamos siente que tiene un espacio para tomar distancia de esta situación. Lo que no hace el Partido Republicano, por ejemplo, que defiende y de alguna manera ampara la lógica con la cual se defiende, porque, bueno, obvio, es una lógica además adversarial que le queda muy cómoda, ¿no? Al Partido Republicano lo empatiza. Pero de nuevo, esa debilidad que es real, que tú mencionas, que es parte del problema, lo hemos conversado semana anterior respecto a otros capítulos, ¿no? La manera, una oposición dividida es lo que le permite al gobierno todavía seguir articulado, ¿no? Es lo que le permite todavía seguir de alguna manera jugando a esa división. Pero creo yo que, por ejemplo, la reacción hoy día de Chile Vamos fue un error desde una lógica. Una cosa es que tú no tengas por qué obligación de dar respuesta respecto de un tercero que además que no se siente parte, que no quiso ni siquiera ir con tus colores, recordemos, ¿no? Claro, pero es tu candidata igual. Sí, pero no quiso ni siquiera ir con tus colores, que tú sientas que no tienes por qué dar explicaciones por ella, y muy distinto es trasladar ese combate a una guerra civil al interior de la derecha. Yo creo que sería como ya la peor deriva de esta conversación sería esa. Vamos a ver qué pasa, porque esto pasó recién hoy día, vamos a ver qué consecuencias, si esto tiene continuidad o no tiene continuidad, pero de nuevo, para mí es muy difícil sacarlo de una lógica adversarial de acuerdo. que está instalada, que va a ir recrudeciendo, de que de alguna manera hay en los discursos de gobierno y de oposición, ¿no? De que solo la descalificación moral del otro te hace posible que las personas voten por ti. Y esa lógica de polarización que la hemos vivido en los últimos 5 años, que pareciera que en algún minuto la empezamos a dejar de lado, ¿no? Y que lo que nos decía Camilo, el ancho camino al medio, bueno, pareciera ser de que las tensiones propias de la polarización y la fragmentación están ahí y son fuerzas que están operando y que hoy día es este caso. No tengo ninguna duda de que las próximas 3 semanas nos vamos a llenar de situaciones como esta de lado y lado, ¿no? Camilo. El último cogollo sobre esta tercera arista, que es la de la división de las derechas. Fíjense que Marcela Cubillos, es cierto lo que dice Gonzalo, por chico que sea el gato, si tú lo arrinconás y rajuña. Y por lo tanto, leámoslo como lo que es, una respuesta instintiva hacia un ataque. Entonces, frente a una respuesta instintiva a un ataque, tú vas hacia aquello que tienes más a la mano como tus adversarios. Y Marcela Cubillos se tira contra el octubrismo y la izquierda, y yo creo que le damos un poco más de tiempo y se va contra el castrochavismo también. E inmediatamente después la emprende con la derecha que no es capaz esa derecha a la que ella no pertenece, que no es capaz de defender la libertad, contra los que la criticaron particularmente, o Sandón y otros, digamos, y luego contra la UDI. Entonces, yo creo que en el momento en que si Matei dice algo de Cubillos se va a ir contra la Matei. Con una vehemencia que te hace ver que cuando uno rajuña un poquitito aquí, rasca un poquitito, abajo, el afecto societatis al que hacía alusión Gonzalo, dentro de la derecha, es cercano a menos 5. Claro, pero a ver, algo que tú planteaste varias veces en este mismo programa, Camilo, o sea, que una amenaza, la lógica con la cual Marcela Cubillos quería enfrentar esta elección era una lógica presidencial, ¿no? Y que de hecho su eslogan de campaña, la izquierda te engaña y todo, hablaba de esta lógica presidencial y no necesariamente solo alcaldicia. Eso es real, ¿no? Es real y está ahí también. Y obviamente que dentro de las cosas que ella siente que se le pueden enredar, no creo que sea la alcaldía de Las Condes. No. Sino que es lo otro, ¿no? Es lo otro. En el fondo es... Es lo otro. Si aquí hay buenas noticias para Belén Matei, digamos, ¿verdad? O sea, no sé si buenas noticias, porque de nuevo... No, porque además cuando le tiran el micrófono, ella va a condenar esto y si sigue el mismo patrón, la Cubillos se le va a tirar como gato en celo encima. Así.
Sí, está bien, pero de nuevo, los ataques también tienen la fuerza de dónde estás parado, ¿no? Recordemos el episodio de Rodolfo Carter, ¿no? Que también se le fue al cuello a Evelyn Matei, Sí. después se tuvo que decir y todo. Bueno, hoy día Evelyn Matei está jugando en una cancha que le es muy favorable, que pese a todos los cambios de escenario, pese a las malas semanas que ha tenido la derecha en las últimas 3 semanas, Teflón. ella aparece como muy, muy clarita, muy orientada, no la mueven de los dos temas que son prioridad para los chilenos, que son, la verdad, hoy día las únicas preocupaciones reales, que es seguridad y el mal momento económico. Es muy difícil sacarla de ahí, y cuando se refiere a los temas políticos, hasta ahora no se ha equivocado, ¿no? Y ahí está el caiga quien caiga, que clavó y que generó réplicas, ¿no? Ya Jaime Belolio fue detrás de eso, dijo, oiga, sí, toda la razón Evelyn Matei, caiga quien caiga, sin importar quién sea. No es menor, ¿no?, que lo haya dicho Jaime Belolio. ¿Por qué? Porque Jaime Belolio cohabita en el mismo espacio del piñerismo que está Andrés Chadwick, ¿no? Y lo hace bajo la conciencia de que obviamente que hay un espacio donde cualquier cuestionamiento respecto de la fe pública, de la transparencia, obviamente que hay que evitarlo y de alguna manera responderlo con la mayor dureza posible. Ya, nos comimos el primer bloque entero hablando de esto. Yo les propongo que a la vuelta hablemos de lo de Bajos de Mena, y después de hablar de seguridad, que tiene varias derivadas, porque está lo que pasó con Toa, está la situación del general Yáñez también, en un momento bien crítico, retomemos un poquitito el tema de las acusaciones constitucionales, porque eso es un tema en sí mismo. ¿Les parece? ¿Vamos a la pausa y volvemos? Vamos a la pausa. Completamente. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. ¿Estás pensando en remodelar? Ven a CHC y aprovecha un 30% de descuento en todos los revestimientos: porcelanatos, cerámicas, pisos orgánicos, vinílicos, SPC, paneles decorativos, alfombras, pinturas. Además, todos los productos de baño están con un 25% de descuento: mamparas, muebles sanitarios, bañeras, griferías y lavamanos. Más de 40 marcas para inspirarte. Visítanos en nuestros salones o en chc.cl. Solo hasta el 29 de septiembre. ¡Te esperamos! Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo. Parece que es lejos, pero no tanto. Bienvenido a Lonquimay, tierra de volcanes, senderos únicos, araucaria y calidad de vida. Sí, porque en este rincón de Chile también se pueden encontrar las viviendas definitivas que construyó el MIMBU con el plan de emergencia habitacional. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Indecisos. Debate municipal. Todos los martes con la conducción de Juan Manuel Astorga. Los temas que te importan con las soluciones que necesitamos escuchar. Martes a las 20 horas. Indecisos. Debate municipal. Por Infinita.cl, Mega Noticias Ahora, Mega 2 e Infinita 100.1. Palabras con poder. Contra el reloj, contra el camino, contra el clima, contra la propia máquina, contra todo, para llegar primero. Los mejores pilotos del mundo llegan a nuestro país en una nueva fecha del World Rally Championship. Bio Chile, y tú lo vivirás en Mega Deportes. Sábado 28, 16:30 horas. Domingo 29, 13 horas por Mega. Y toda la fecha del World Rally Championship en Mega Go. Infinita es mucho más que radio. Todo lo que te sirve, te informa y te sorprende lo tenemos las 24 horas del día. Infinita.cl. En Infinita vivimos la experiencia multiplataforma. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Programas que no solo puedes oír, también nos puedes ver desde nuestros estudios en una calidad que no tiene competencia. Es Infinita por la 100.1 e Infinita.cl y todas sus plataformas. Infinita, palabras con poder. En Infinita te acompañamos las 24 horas. Son las 8
34 minutos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Seguimos en los monos en Infinita, como decía nuestra presentación junto a Gonzalo Miller y Camilo Férez. Hablemos de lo que pasó en Bajos de Mena y por qué esto marca, no sé si es un punto de inflexión porque está tan mañía esa definición, ¿verdad? Pero claramente es un hito porque acá, a ver, solo para describir lo que se sabe, porque todavía la información no está 100% clara, se estaba preparando un funeral de una persona que había sido acribillada, un adulto que había sido acribillado, había gente, familiares, amistades preparando el funeral, apareció un auto lleno de gente armadísima, no sabemos qué tipo de arma, pero eran armas importantes, acribillaron a quienes estaban ahí, murió un adolescente, hay 2 niños heridos, y aparentemente el auto empezó a perseguir a la ambulancia que se llevaba a los sobrevivientes, Para rematar a una niña. para rematar a una niña. Estamos hablando de niños de 11 y de 13 años, ojo, 11 y 13 años. Lograron llegar al CEFAM, comenzaron las amenazas en contra de esta instalación de salud en Puente Alto, amenazas del tipo, no los salven, porque si no vamos a destrozar el lugar, y la continuación de la seguidilla de investigaciones, de levantamiento de evidencia, de reacciones del alcalde Codina, de reacciones del gobierno que todavía aparecieron incluso un poco tibias, en definitiva, frente a la gravedad de esta situación. Gonzalo. Yo creo que más que, no sé, es verdad, es difícil ponerle nombre hoy día porque vivimos una crisis permanente en materia de seguridad, ¿no? Pero uno dice, estamos como en el estadio superior, ¿no? O sea, ya aquí, esto... No quiero parecer frívolo, pero quiero ser gráfico. Esta no es la primera temporada de Narco, es la segunda. Porque la primera temporada las familias no se tocan. Pero hay un minuto, hay un capítulo, de hecho, hay un capítulo respecto de que se elimina la familia, ¿no? La señora y los niños. Y eso es que ya habla de otra generación, una nueva generación, otro tipo de violencia, otro tipo de crimen organizado. Y yo creo que en eso estamos, ¿no? O sea, la persecución de la ambulancia para eliminar a esta niñita, que era el fondo hacer desaparecer no solamente al contrincante, al adversario, a la otra banda, sino que a la familia. Y eso ya habla de, primero, los niveles de impunidad que sienten estas bandas. O sea, de poder hacer ese tipo de acciones, no una acción puntual. Hasta ahora conocíamos de un auto que se detenía y había una balacera y arrancaban, ¿no? Ahora no, ahora esto es algo totalmente distinto. Por eso que uno tiene que, cuando ve una anomalía, genera un cambio en la cultura criminal y eso obedece, lamentablemente, a un manual, ¿no? A un manual de comportamiento. Yo siempre recuerdo, me tocó entrevistar en la radio a un escritor mexicano, ¿no? Escribió sobre esto, ¿no? Exactamente, la guerra contra la droga y las distintas etapas. Y yo le preguntaba qué tan lejos estamos nosotros de México, qué tan lejos estamos de ese México que él describía, ¿no? Del control, de Sinaloa, de los carteles. Y él muy sabiamente me dijo, esto fue antes del atentado al presidente de Ecuador, me dijo, ustedes en Chile deberían estar mirando lo que está pasando en Ecuador. Porque ustedes no van a seguir la trayectoria de México, porque ustedes no son México, pero sí pueden ser Ecuador, ¿no? Y resulta que eso, que me lo dijo hace un poco más de un año atrás, ha sido lamentable y tristemente algo de lo que está ocurriendo. O sea, pasamos de, en algún minuto, entre el millón de frases desafortunadas, el delegado presidencial aclarando de que, bueno, gran parte de los homicidios eran ajustes de cuentas entre bandas rivales. No usó ni la palabra normal, ni la palabra eso no debiera importarnos, pero fue lo que quiso transmitir, ¿no? Así como, mire, bueno, están muriendo los delincuentes de un lado y el otro. Y resulta que la inocencia de esa frase o la estupidez de esa frase, como quieran tomarlo, lo que esconde es la ignorancia respecto de que esto, de nuevo, es un camino, ¿no? Es un camino de penetración, control territorial. Lo que están viviendo los CEFAM, el de Puente Alto y el de San Bernardo, también hoy día, ¿no? Hace rato que escuchábamos la queja de violencia hacia el mundo de la salud y la mirábamos como episodios de violencia, ¿no?
de nuevo, todavía no, ni la autoridad y quizás tampoco nosotros lo estamos leyendo correctamente en términos de que es el control territorial. Parte del control territorial tiene que ver con las policías, parte del control territorial tiene que ver con los jueces y parte tiene que ver con las instituciones que operan en el territorio, incluido la salud y la educación. Entonces, estamos entrando en una etapa muy compleja, creo yo, del crimen organizado. A ratos a mí por lo menos me da la sensación de que hay personas que están muy en sintonía con los riesgos. Por ejemplo, el subsecretario Monsalve, yo lo pongo en un capítulo distinto, y en otros, y perdón que use el ejemplo de Carolina Toá y del delegado Durán, me parece que están más preocupados de las consecuencias políticas de la crisis de seguridad que de la propia crisis de seguridad. Y por eso podríamos hacer una colección de las frases del cherry picking, de que en realidad de salir, esa ansiedad de la ministra del Interior de salir, porque cuando llevaban 25 homicidios solamente, ¿no? Todavía no terminaban las fiestas patrias, y resulta que terminamos con 37 esa semana. O sea, no solamente la realidad la golpeó, sino que además lo que transmitió finalmente, en vez de tranquilidad, cuando tú tratas de transmitir de que hay control en un gobierno que manejó mal las expectativas respecto del 18, además ¿qué sentido tiene ponerle toda la atención a una semana, ¿no? Si esto es un problema que estamos viviendo, que no hemos parado de vivir los últimos 5 años y sobre todo los últimos 2 con gran descontrol. Entonces, yo creo que hay autoridades que pareciera que se lo están tomando en serio y que están dedicadas a eso, y otras que están quizá por diferenciaciones de roles más preocupados de las consecuencias políticas, más preocupados de que esto no se transforme en un voto de castigo electoral, más preocupados de que no se responsabilice o que las comparaciones sean justas, ¿no? Es decir, que se nos compare. Imagínate que todos terminamos haciendo la comparación con el 2019. Es decir, es una comparación técnico-administrativa irrelevante, ¿no? Si lo que estamos viviendo es, de nuevo, un alto temor, altos niveles de miedo, y lo peor de todo, que ese temor y ese miedo tienen causas reales para existir. Y además no tienen salidas fáciles. Yo voy a agregar a lo que dice Gonzalo, el hecho de que esto para la política va a ser muy difícil de gestionar, porque no hay salida rápida ni salida fácil, porque efectivamente se viene produciendo hace un buen tiempo. Como el debate es un debate sobre control territorial, y en múltiples niveles nosotros tenemos un Estado que no tenía la presencia suficiente, que además fue develado en todas sus ineficacias e ineficiencias, probablemente de manera muy dramática para el estallido, ¿cierto? Y los días posteriores, y también hasta cierto punto con la pandemia. Es decir, tú te fuiste dando cuenta de que esa tesis de que habían ciertas cosas que no se podían hacer porque existía un Estado que eventualmente iba a llegar, cuando pasaban días y días y días en que no llegaba, vais tomando nota, digamos, y tú decís, bueno, aquí está el chancho tirado. Lo brutal de lo que sucedió en todo caso, en este caso en particular, tiene mucho que ver con lo que decía Gonzalo recién. Es decir, aquí tú estás viendo la persecución para la aniquilación de la familia de alguien, ¿cierto? Es difícil pensar que este ajuste esté pensado respecto de lo que hicieron esos niños de 11 y 13 años. Puede que sean parte de una banda, puede ser todo lo que tú quieras, digamos. Pero aquí a ellos se les estaba persiguiendo, tanto es así que cuando a una se la lleva a la ambulancia, la salen persiguiendo, y en definitiva el interés manifiesto de este atentado en particular es aniquilarlos a ellos. Y coincido que no tiene mucho sentido la disquisición respecto de cuánto le debiera importar a la ciudadanía si este es un ciudadano indefenso o es más bien un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Lo realmente brutal de esto es que ocurre a plena luz del día, a vista y paciencia de todo el mundo, y en los espacios que comparten, para usar esto no es real, digamos, pero son los ciudadanos de a pie y las bandas. O sea, vamos a coincidir, ¿cierto?, en todos esos espacios. Y ahí donde debiese estar el Estado, en el CEFAM, en el colegio, no está. Y por lo tanto es grave, es brutal, es grave. Yo la lógica de Gonzalo la usaría para los dos lados. Aquí, nuevamente desde Corea del Centro, creemos que es bien poco conducente el tratar de sacarle si hubo un asesinato más, un asesinato menos, o una cuña más feliz o una cuña menos feliz.
este problema lo tenemos todos y o salimos todos de él o no va a salir nadie. Así de simple. Requiere un tipo de altura política que es más fácil para que nos digamos la verdad y después no nos mintamos, es mucho más fácil para la oposición, por así decirlo, no solamente porque Monsalve lo haga bien, sino que es mucho más fácil Monsalve, porque Monsalve es el subsecretario, porque no tiene un rol de conducción política y porque probablemente tampoco se ve como una amenaza o como un eventual candidato. O sea, cumple con una serie de condicionantes que hacen que sea más fácil entenderse con él, además de las capacidades que él tiene, efectivamente, para hacerle frente a esto. Pero claro, este es un problema que sigue creciendo, que las bandas mientras logran esto se siguen organizando, siguen sacando competidores y por lo tanto siguen siendo más grandes y probablemente ya estamos en un nivel que no nos gusta asumir, que es que el Estado va a tener que llamar a los jefes de esas bandas para ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Y esa cuestión es bien brutal. Ya, sí, me suena brutal, digamos. Porque suena brutal, pero sabemos que se hace muchas cosas. Suena brutal, porque en el fondo... ordenar los territorios. ¿no? La facilidad respecto a Monsalve. Monsalve es uno de los pocos políticos de izquierda que yo lo he escuchado decir un diagnóstico certero respecto a lo que estamos viviendo. Él se atrevía a decir, aquí hay un fenómeno que se llama inmigración, que es un factor relevante respecto al aumento del crimen organizado en Chile. La inmigración desregulada, ilegal, el no lograr controlar. Eso hasta Monsalve no lo decía nadie en la izquierda chilena. Al revés, tú hasta hace poco, hasta hace un año y medio atrás, asociabas inmigración y crimen y era fascista era poco, ¿no? Ella era xenófobo. Criminalizando la migración. Entonces, los datos, porque lo que convence a Monsalve es la evidencia. Si al final del día volvemos a la vieja escuela de la política pública, la evidencia, es la evidencia. Y él dice, ahí hay un factor. Y el segundo tiene que ver con crimen organizado. Es decir, la fragilidad de nuestra frontera permite operar a personas que tienen una logística, una capacidad de financiamiento, un nivel de armamento. O sea, porque uno dice, no, el carabinero. Yo me imagino una patrulla en Puente Alto que se hubiera topado con ese auto. Es una patrulla que va con un par de revólveres que disparan a 30, 40 metros. O sea, ese carabinero, cuando decide bajarse y enfrentar, lo que tiene al frente es armamento pesado, ametralladora, gente que puede dispararla a 200 metros, y él tiene un revólver que dispara a 40 metros. Entonces, cuando hablamos de la precariedad del Estado o de la ausencia del Estado, también se traduce en ese tipo de realidad. El tipo, cada vez que se baja, y los carabineros se bajan de la patrulla, cuando pasa algo así, no es que esté arriesgando su vida, ¿no? Es un dato que si la contraparte dispara a matar, va a dar en el blanco. No es un dato, porque la diferencia de armamento es total, la diferencia de capacidad de fuego es absoluta, ¿no? Y eso es lo que explica, ¿no? Esta sensación de administración. Entrar en la lógica de la conversación, de la cohabitación pacífica, es la renuncia al Estado. O sea, no tiene otro nombre. Lo probó AMLO en México y, o sea, si algunos dicen que la guerra contra el narcotráfico fue un gran fracaso, lo de AMLO hoy día ya no tiene nombre, ¿no? Crimen organizado controla puertos, controla aeropuertos en México, controla gran parte del Estado, pone y saca candidatos que no los ponen ellos son asesinados, elecciones con grandes cantidades de asesinatos. Con AMLO, que no es santo mi devoción, pero en definitiva, eso en México es parte de la novela mexicana hace por lo menos 40 años. No, pero con este nivel de violencia y gravedad no, pues Camilo, está bien. No, los niveles varían, ojo, que aquí sí hay mucha prueba en el caso mexicano, aunque no sea igual al nuestro, varían, sobre todo porque ese entendimiento, en México todos saben que existe, o por lo menos de manera tácita o de manera explícita hasta ciertos niveles. Y cuando hay cambios en la polaridad del poder y en todos los cambios de la polaridad del poder y lo que te dicen los mexicanos hasta el hartazgo, es que además cuando se acercan los periodos de elecciones, aumentan los fenómenos de violencia, los asesinatos y otras que son demostraciones de fuerza pública que hace el crimen organizado, ¿cierto? Para forzar precisamente este entendimiento, sea explícito o tácito. Por lo tanto, es un fenómeno que ocurre hace mucho rato. Solo para no dejarlo como que está un disvarío de AMLO que se le ocurrió en una mañanera, digamos.
No, él es el gran impulsor de la cohabitación, ¿no? Del entendimiento. Por eso No, lo planteo. él- Antes de ser gobierno incluso, pero durante su gobierno no ha logrado modificar favorablemente la situación de violencia o ha logrado que los homicidios bajen. De hecho, puso, para que hablemos sobre tesis fracasada, puso a las Fuerzas Armadas a patrullar junto con las fuerzas policiales, para que se cuidaran mutuamente, precisamente por la integración que se suponía, o la inmiscusión del crimen organizado dentro de las propias instituciones. Entonces, en esa desconfianza iba a generar controles cruzados y tampoco funcionó demasiado. Sí, y hay un factor que hasta ahora creo yo que es diferenciador, ojalá que lo siga siendo, que lo que facilitó la lógica de la cohabitación en México es la amplísima corrupción estatal, ¿no? Uh-huh. O sea, era tan extendida la corrupción política, era tan extendida que le fue muy natural actuar con un nuevo socio, ¿no? Por el nivel de poder que tenía, por el nivel de financiamiento que tenía, le fue muy natural recibirlo como un actor. Espero que no nos ocurra a nosotros, ¿no? Que eso no ocurra en Chile. Ahora, nosotros tenemos un contexto de desconfianza que yo creo que agrava mucho la cuestión y que puede ser un tema de percepción, de lo que ustedes quieran, pero es una cuestión que agrava desde la perspectiva ciudadana y en un espacio electoral además como el que estamos viviendo y que no va a parar, porque esta cuestión del espacio electoral, el momento electoral nos va a durar un buen rato hasta la elección presidencial. Es complicado, y es complicado en esa situación lo que está pasando con el general Yáñez, por ejemplo, el debilitamiento que puede sufrir eventualmente Carabineros con la salida de Yáñez. Estamos esperando a horas de la renuncia del general Yáñez porque la audiencia de formalización presentó un recurso que no le funcionó, otro recurso que tampoco le funcionó, y la doctrina toda se va a mantener, digamos, y hay claridad, y Yáñez ya se ha despedido y todo, pero está la duda de cuánto se debilita o no el actuar de Carabineros en este contexto, y por lo menos esa duda para la gente es una duda razonable. Y segundo, lo que está pasando con el Poder Judicial. Tenemos al Poder Judicial hoy día bajo fuego cruzado, con 3 acusaciones constitucionales que tendrán que ver con otro tipo de cosas, pero la gente igual se pregunta respecto de las habilidades y de la capacidad real del Poder Judicial de funcionar y de ser un Poder Judicial independiente, imparcial y que efectivamente dicte justicia. Y que va a ser sometido a una reforma. Si seguimos el curso normal de los acontecimientos, estas crisis terminan con algunas cabezas arriba de una bandeja de plata ofrecidas sacrificialmente y luego un gran acuerdo respecto de lo que se supone es el meollo del asunto, que en este caso probablemente va a ser el sistema de nombramientos y un par de ayornamientos más del sistema y vamos a estar en eso. Y nos vamos a demorar y para que nos digamos la verdad y después nos mintamos. Uh-huh. Ahora, yo sí tengo la impresión de que si hay algo que contribuye también poco a que las pocas herramientas que tiene el Estado para hacerle frente a este problema puedan ser utilizadas de manera correcta, es que tratemos de hacer de esto que se denomina la doctrina Toá un fin en sí mismo sobre el debate de si Yáñez tiene que permanecer o no. Sí. De hecho, esta doctrina no es sino la renuncia a muchas otras observaciones que se tenían respecto de qué es lo que se tenía que hacer con Carabineros al inicio de este gobierno. Y por lo tanto, más bien forma parte de un respaldo institucional que de un despojamiento institucional. Y lo sabemos todos los que estamos aquí conversando. Sí, de acuerdo. Entonces, cuando en esa ventaja pequeña, digamos, no, ¿y cómo vamos a sacar al general director en medio de esta crisis de seguridad? No, si vamos a depender solamente de que el general director es el único que puede mantener a salvo esto, bueno, preguntémonos, ¿cierto?, por el primer despojamiento institucional que recibió Carabineros con un acto público, digamos, cuando Piñera sale, ¿cierto?, a decapitar Carabineros y comienzan los problemas que conocemos. No puede ser que estemos presos de mantener a rajatabla a uno u otro general director. Eso no es una solución institucional, ni siquiera es una solución de parche. Y ahí yo sí creo que es responsable uno haga las críticas políticas, que los diputados lo hagan, entiendo su negocio. Creo que nosotros debiésemos tratar de decir que esto es grave, que las declaraciones de Carolina Toá no contribuyen cuando cuando se subentiende que está equiparando un fin de semana terrible con uno normal, todo lo que ustedes quieran. Pero esta parte, la del general director, o sea, poner la atención en el que ahora el gobierno debiese desdecirse de esto que llamamos el criterio Toá
para que, no obstante que sea formalizado el general director, se quede, eso sí me parece que es pasarse un par de pueblos. Ahí yo creo que va a tener una diferencia con Camilo, porque yo creo que el criterio Toá surgió como un criterio ad hoc a algo que iba a pasar, que era que el general Yáñez se iba en abril. Esa es la verdad. Se iba en abril. Sí. Entonces, bueno, el criterio Toá le daba un sentido político, incluso de autoridad a la propia ministra del Interior, respecto de eso que iba a pasar, ¿no? Que se tenía que ir en abril. Pasó lo que pasó en abril, ¿no? Tenemos 3 mártires nuevos de Carabineros, al gobierno se le hizo imposible hacer cumplir el criterio Toá, surgió la flexibilidad desde la propia Fiscalía, ¿no? Para poder postergar esto, pero como el diablo siempre mete la cola, lo hizo para el 30 de septiembre y no para el 30 de octubre. Porque el periodo termina el 19 de noviembre, el periodo. Entonces, quedó capturado por un criterio Toá de que fue defendido inicialmente, que ya pocos defienden, dicen, bueno, sí, mira, hay un criterio, habrá que cumplirlo. Pero ya no es algo proactivo en términos de defensa. Que si no se cumpliera, ganaría ahí un mes. No, porque Camilo, si al final suena, nos quedamos atrapados, como dices tú, digámoslo la verdad, pues nos mentimos, quedamos atrapados en un criterio administrativo, cuando el fondo es, si el gobierno tiene convicción de que el general Yáñez tenía participación parcial o en algo, o en un ilícito, lo debió haber sacado en abril. No, claramente no. O desde que tiene convicción. O desde que supimos que lo iban a formalizar, digamos. O desde que tiene convicción, porque eso no ha cambiado, ¿no? O sea, y resulta que hace casi un año que sabemos que lo van a formalizar y el gobierno se ha visto permanentemente enredado en esto. Cuando la formalización era inminente, como una semana o 2 semanas antes, surgió el criterio Toá, como una explicación política de lo que iba a pasar. Que se derrumbó a propósito de que, bueno, de nuevo, del el asesinato de los 3 carabineros. Entonces, ahora de nuevo quedamos en algo administrativo. Para efectos de nuevo, la percepción pública, correcta o incorrecta, la opinión pública, que, bueno, que uno dice, en este tema de seguridad no le hagamos caso. Hagámosle caso en otros temas, ¿no? Pero en este no. Lamentablemente, ni la política ni nosotros tenemos el control de eso, ¿no? Es muy difícil de explicar, es muy alejado del sentido común que alguien que ha sido felicitado por el presidente innumerables veces, acompañado en cuanta pauta hay de la ministra del Interior, se entienda que tiene que salir sí o sí para cumplir con este criterio administrativo. Es difícil de entender. Para hacerse cargo de su defensa. Es difícil de entender respecto de qué, respecto de todo, porque bueno, si todos los que contratan abogados y son productos de su defensa lo están haciendo desde el Estado, ¿no? En el caso, es el caso del general director, el único que hasta ahora víctima del criterio Toá, el único, el general Yáñez, uno podría decir, pareciera ser más el criterio Yáñez que el Toá, ¿no? Porque hasta ahora no se le aplica a nadie más. ¿Cuál es el otro formalizado que se quedó? No hay. ¿Cuál es el otro formalizado que se quedó? Que no hay más casos, po. No hay, pues. No hay más casos, porque en algún momento se levantó como una teoría. Sí, pues es bien aviesa tu comparación, pues, Gonzalo. Pero por eso solo aplica para el que va a ser formalizado. Sí, pues sí, es el criterio. Pues. Entonces, con esos criterios generales, decirle no, que son para todos. Oye, si tenemos un caso, ¿y cuál es la diferencia que el general Yáñez se vaya el 1 de octubre o se vaya el 19 de noviembre? Nos dice, no, es la lucha contra el crimen. Tenía un punto. No creo que dependa tanto de la lucha contra el crimen. Además, no creo que dependa de la política. Pero sí depende mucho del ánimo de Carabineros. El que su general director se tenga que ir producto de una formalización, de un cuestionamiento, de una causa, sobre todo a propósito del Cabo Zamora. Recordemos que en simultáneo, el Cabo Zamora, después de 4 años, se ve reintegrado en Carabineros, ¿no es cierto? Una causa que probablemente tiene poco destino, por cómo le ha ido a la fiscal Chong en la justicia en definitiva. Bueno, pero entonces yo creo que el gobierno se compró un problema más cerca en tono de criterio. Incluso creo que habríamos estado más cerca en tu tesis original de que esto, en el minuto en el que iba a ocurrir, que era en abril, había una distancia de tiempo que podía ser el punto. Pero ahora encuentro que no ha lugar, porque ya está todo. Porque además, piensa tú, el general Yáñez, Camilo, que ha sido tan colaborador de este gobierno, no ha dejado de presentar ningún recurso. No, pues no. Y lo ha hecho públicamente. Yo creo que con la anuencia. Y noticiosamente respecto de que está dando la pelea por no irse. O sea, él ha dejado expreso de que no se quiere ir ni considera justo irse.
Entonces, cuando dice, pero eso no debiera alterar la figura de Carabineros, oiga, el líder, el general director de Carabineros, se ha preocupado de hacer muy expreso que no se quiere ir antes de cumplir su periodo. No, está bien, pero yo creo que además eso lo hace con la complicidad o anuencia del gobierno. Si él lo que le toca, ¿cierto?, es tratar de aplazar su formalización porque es la formalización la que tiene el deadline, ¿cierto? Pero ahora, mi punto está, incluso es más pedestre y más coyuntural. Con 3 semanas de diferencia, no vamos a convertir en el problema de Carabineros. O sea, porque la sucesión está lista, está pensada, está meditada, está dentro de los plazos razonables. Si eventualmente se adelanta 3 semanas, ha sido suficientemente decoroso y como tú bien dices, el general director ha recibido todos los gestos habidos y por haber del gobierno que denostó a su institución y que los encaró públicamente y que se dio 400 volteretas y ahora le han hecho un queque. Por lo tanto, los esfuerzos políticos del gobierno respecto de dar una señal, esa señal que nosotros tememos, ¿cierto?, que los carabineros no lean mal esta cuestión, eso los han hecho todos. O sea, yo creo que ahí no están al debe. Incluso, además, se pueden haber hasta pasado varios pueblos. Probablemente deben haber varios dentro del propio oficialismo que tienen aquí anotado esto con una incomodidad absoluta y total. Son las 9, les cuento. Inevitablemente va a ser tema de la campaña electoral la Sin salida del duda. general Yáñez. Sí, sin duda. O sea, Sí. no ver esa realidad No, pero no. lo va a hacer. Digamos. Un pacto de honestidad intelectual entre nosotros, de que nosotros no lo hagamos. Va a pasar igual, obvio, si la realidad es la realidad y la política habita en ella. Oye, para la próxima semana nos queda, porque aquí el tema de las acusaciones constitucionales está recién empezando, porque no hablamos finalmente de los libelos. Oye, vamos a ver cuántas llegan a puerto. Vamos a ver cuántas llegan a puerto, sí. Sí, porque hay algunas que se están empezando a desmoronar. Y es raro estas acusaciones como en pareja, pero hay un caso previo también, ¿no, Gonzalo? ¿De dos Sí, al mismo pues, tiempo? ¿Dos en conjunto? No, hay distintas fórmulas, ¿no? Hay una acusación que incluye a 3 supremos, sí, hemos tenido, ¿no? Ahora, 2 acusaciones por razones distintas, con capítulos distintos en un mismo paquete, me parece que eso puede tener un gesto de originalidad. Perfecto. Se pusieron- Arranque de creatividad de los parlamentarios. Señores, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Se acaban los monos en infinita por este día. Nos repetimos el domingo, y nos vemos la próxima semana. Que estén muy Ahí bien. va. Un abrazo. Chau, chau. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic. En directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.